Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad nos corresponde al grupo 4 hablar sobre nuestro proyecto final, autoconstrucción. Luego tocaremos el tema de interacción de suelo, estructura y sistemas resistentes. Luego sobre el sistema pórtico registrado con diagonales, para finalmente presentar nuestra propuesta. Empezamos con la autoconstrucción en el Perú. Lo primero que debemos saber es qué es la informalidad en construcción. Son todas las actividades de construcción que se realizan sin cumplir ninguna norma legal, técnica ni fiscal establecidas por el Estado. Esto incluye la falta de permisos de construcción, ausencia de contratos formales, incumplimiento de normas de seguridad, entre otros. Las causas de la autoconstrucción. La primera causa tenemos el desconocimiento y la falta de educación, ya que muchas personas no saben cuáles son los beneficios de formalizar su vivienda ni seguir los procedimientos necesarios. También tenemos la economía de subsistencia. En muchas áreas rurales y barrios pobres, la construcción informal surge por la necesidad de una vivienda y la falta de recursos económicos. Impactos de la informalidad en construcción. Tenemos riesgos a la seguridad y salud. Muchas de estas viviendas no cuentan con las necesidades básicas como lo son el agua potable y el alcantarillado, lo cual crea problemas de salud y al no tener un buen análisis estructural de su vivienda, hacen que estos colapsen mucho antes ante un sismo. Problemas urbanísticos. La expansión de construcciones informales agrava mucho el crecimiento caótico de las ciudades, lo cual crea desafíos en la planificación urbana. Las viviendas informales en el Perú no solo tienen muchos problemas estructurales, sino que también muchos carecen de condiciones adecuadas para tener una vida digna, ya que estos suelen estar en áreas sin pavimentar y sin diseño urbano que incluya áreas verdes cercanas, y a menudo carecen de servicios básicos como el alcantarillado, agua potable y electricidad. Bueno, en este caso hemos analizado los suelos de San Juan de Lurigancho. En sí, en general, en todo Lima existen, y en Perú como en general existen muchos tipos de suelos gracias a su diversidad, ¿no? Y en este caso de San Juan de Miraflores, tenemos tres tipos, ¿no? Se podremos categorizar de cierta manera, que son los suelos arenosos y arcillosos, que arenosos predominan en algunas partes, especialmente en las zonas no urbanizadas. Arcillosos encontrados en zonas más desarrolladas y con mayor urbanización. Y esto puede presentarse problemas de estabilidad y también de drenaje. Más que todo en el tema de sismos es un poco peligroso, necesita un poco más de refuerzo. Los suelos de laderas es más cercanas a lo que son los cerros y colinas. Suelen ser poco profundos, con presencia de rocas y grava, susceptibles a deslizamientos, más que todo en épocas de lluvia intensa, ¿no? Y por último, los suelos aluviales, encontrados en áreas cercanas a pequeños cursos de agua y quebradas, compuestos de materiales transportados por el agua, ¿no? Como la arena, limos, arcilla. En este caso, la combinación de estos suelos requiere una adecuada planificación, ¿no? Urbana para prevenir problemas de estabilidad y de seguridad del correcto manejo de agua y la estructura, ¿no? Como tal. Le paso a mi compañera. Con lo mencionado previamente, hemos notado que en Lima existen innumerables construcciones que no cumplen con los requisitos que se requieren. Por ende, hemos elegido una autoconstrucción en San Juan de Miraflores. Este edificio cuenta con 9 pisos y es inestable. Se destaca puesto que es una construcción que es bastante angosta y que también tiene falta de seguridad, puesto que las escaleras están diseñadas en la parte exterior de la vivienda, y este tipo de construcción eh, también se puede encontrar en otros distritos de la capital y ponen en riesgo tanto a los demás vecinos como en sí a la ciudadanía. Las características que destacan en este edificio, en esta edificación multifamiliar, es es que las demás solamente son de entre de 2 a 5 pisos, mientras que esta cuenta con 9 pisos y no cuenta con soportes que sean verdaderamente resistentes para que puedan soportar todo el peso que contiene esta estructura. Por ende, podemos ver que esta edificación es de alto riesgo.
Primero, porque está edificada en suelo inestable e inapropiado para la construcción. Podemos ver también que el crecimiento sin planificación urbanística ni creación de planos de evacuación ponen en riesgo a la población, puesto que en un caso de un terremoto, un temblor o un sismo o un siniestro puede ser bastante perjudicial. También el pseudodiseño puede resultar bastante antiestético y por eso se puede observar que no hay una planificación de construcción idónea para que puedan tener todo un cierto lenguaje arquitectónico. Los riesgos en el sistema constructivo puede también detonarse por no colocar vigas o columnas que sean necesarias para este proyecto. También afecta a a las construcciones aledañas, puesto que también les genera rajaduras en ellas. Se incurren impactos negativos en costos para el propietario, puesto que, como quien dice, lo barato sale caro a la larga. Estas estructuras no son acordes a las condiciones climáticas que se requieren y cómo va cambiando el ambiente conforme los años pasan. Y también otra característica de este tipo de autoconstrucciones es que al no haber una planeación, la falta de iluminación, ventilación y también espacios muy pequeños para las características o las condiciones que requieren las edificaciones y los habitantes de las casas no son las correctas. Procedemos a la siguiente lámina. Bueno, en este caso, la interacción, ya. La interacción de suelo, estructura y sistemas resistentes. Como introducción, la distribución de presiones sobre la cimentación, ¿no? ¿Qué es? La interacción suelo, estructura considera la respuesta de la edificación a través de su comportamiento cinemático e inercial ante solicitaciones dinámicas en el terreno, en relación con las condiciones geológicas del sitio como elemento importante en la seguridad y las estructuras. Más que todo, la función principal de un sistema de cimentación consiste esencialmente en transmitir la acción de las cargas puntuales o distribuidas sobre el terreno, ¿no? Cumpliendo con los requisitos de resistencia, rigidez, exigidos para garantizar la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema estructural de la edificación, ¿no? La distribución de presiones sobre el sistema de cimentación va a depender más que todo de varios factores, tales como la rigidez de la cimentación, forma, disposición del sistema de cimentación, tipo de suelo, distribución de cargas actuantes, ahí como se puede observar en el gráfico. Y bueno, también tenemos lo que es la fuerza de inercia. ¿Qué es inercia? Sísmico del suelo que se transmite a los edificios apoyados sobre el terreno, debido a que la base del edificio tiende a seguir el movimiento del suelo y por inercia se opone a ser desplazada dinámicamente y seguir el movimiento de su base, como se puede observar en el gráfico, ¿no? Ahí tenemos que la fuerza de inercia y la parte de abajo, la fuerza del terreno, ¿no? Cómo se dobla. Y más que todo está la deformación que experimenta un determinado sistema de cimentación. Más que todo depende tanto de las características del elemento de cimentación como de las propiedades elásticas del suelo de soporte, ¿no? Por eso es muy importante saber el estudio del suelo para poder saber qué tipo de cimentación usar. La vinculación de la estructura soportada con el sistema de cimentación conduce a que se genere la relación de rigidez conjunta, estructura de cimentación, que produce de forma más específica y la interacción suelo y estructura, ¿no? Ahora mi compañero va a hablar sobre el siguiente tema. Para el siguiente tema continuamos con los sistemas resistentes de hormigón metálico. Para resistir fuerzas sísmicas se emplea un número reducido de componentes. En estos sistemas podemos encontrar 5 arcos, pórticos, cerchas, celosías, bóvedas. Un arquitecto debe comprender la mecánica de las estructuras para aplicarlas en sus diseños. Los sistemas resistentes suelen basarse en pórticos de hormigón armado, aunque también se emplean tecnologías nuevas. El Burj Khalifa utiliza un sistema de núcleo central que le permite soportar su propio peso y resistir vientos y terremotos. Este sistema incluye, o hemos destacado, 4 puntos. En el primero está el diseño estructural avanzado, donde vemos una combinación de núcleo de acero y hormigón armado que brinda resistencia contra fuerzas laterales y verticales. En el punto número 2, masa concentrada en la base,
La base del edificio es más ancha que su parte superior, lo que le proporciona mayor estabilidad. En el punto 3, amortiguadores de masa sintonizada, dispositivos que reducen las vibraciones causadas por los terremotos. En el punto 4, aisladores sísmicos, elementos que aíslan el edificio del movimiento del suelo, disminuyendo las fuerzas sísmicas. Estos componentes aseguran la estabilidad y seguridad del Burj Khalifa ante terremotos moderados. En un resultado final, tenemos como resumen que el sistema resistente sísmico del Burj Khalifa incorpora un diseño estructural avanzado con amortiguadores de masa sintonizada y aisladores sísmicos para proteger el edificio de los efectos de los terremotos. Esta combinación de medidas asegura la estabilidad y la seguridad de rascacielos, incluso en condiciones de actividad sísmica, garantizando la tranquilidad de los usuarios y la integridad de la estructura en todo momento. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas pórticos arriostrados con diagonales. Vamos a empezar hablando que son un tipo de estructura comúnmente utilizada en edificios, puentes y otras construcciones que requieren alta resistencia y también de rigidez. Estos sistemas combinan pórticos con elementos diagonales de arriestramiento, proporcionando una mayor estabilidad de capacidad para soportar cargas laterales como el viento y los terremotos. Posteriormente vamos a observar que vamos a emplear este tipo de sistema en la propuesta para mejorar la edificación de la cual hemos hablado previamente. En cuanto a componentes, tenemos los que son primero los pórticos, que son estructuras de marco compuestos por vigas y columnas que proporcionan soporte vertical y resistencia a las cargas gravitacionales. Esto va comprendido por peso propio, cargas muertas y vivas, etc. Podemos visualizar lo que son las imágenes ejemplificando lo que sería esto. Y luego tenemos lo que son las diagonales de arrastramiento, que son elementos estructurales colocados de forma diagonal dentro de los pórticos y pueden ser de acero, hormigón o madera, preferentemente de acero y hormigón por su resistencia, y su función principal es aumentar la rigidez del pórtico y mejorar la capacidad para resistir las cargas laterales, es decir, los movimientos, por ejemplo, sísmicos. Y también tenemos la representación gráfica de lo que podría ser. En cuanto a usos habituales, podemos ver que comúnmente son utilizadas en la construcción de edificios de gran altura, puentes, almacenes, edificios comerciales, oficinas, estadios, fachadas exoesqueléticas. Y posteriormente también podemos observar los ejemplos visualmente, ¿no? Seguimos con el sistema dual o mixto. Es un tipo de sistema que emplea dos metodologías diferentes. Hasta cierto punto se podría decir que se complementan. Estos sistemas son el del sistema porticado, con un marco estructural de acero y concreto reforzado y muros de concreto armado o mampostería llamadas placas. También tenemos la integración de sistemas estructurales, que son tres. El primero es con muros de concreto armado, el otro con núcleos y el que es con arrastramiento lateral. Ahí se pueden observar en las imágenes. Resistencia sísmica mejorada. El complemento de la rigidez y la flexibilidad ayuda a disipar la energía sísmica, reduciendo así el riesgo de colapso estructural o fallo. Los muros absorben y distribuyen los vectores sísmicos, mientras que los pórticos estructurales permiten cierta deformación controlada. Ahí se puede observar mejor en la imagen. En el caso de la versatilidad en el diseño, este sistema permite reducir las dimensiones, las dimensiones de las columnas que permiten al momento del diseño generar más ambientes, ya que, es uno de los principales problemas para los arquitectos y desventajas del sistema aporticado por el grosor de la columna en pisos de gran altura. También en el caso de los muros resistentes a las fuerzas cortantes, los muros estructurales están diseñados para resistir fuerzas laterales como las generadas por un sismo. Como podemos observar también en la imagen, deben ser continuos a lo largo de toda su altura para proporcionar la resistencia necesaria. Estos muros actúan como elementos de carga vertical y de cortante lateral en la estructura del edificio. Los muros estructurales de una edificación de altura están diseñados principalmente para resistir fuerzas de corte. Esas son las fuerzas horizontales también que actúan sobre la estructura durante un evento sísmico. Por ejemplo, estos muros son fundamentalmente para la estabilidad
y seguridad del edificio, ya que deben absorber al menos un 75% de las fuerzas horizontales que actúan en el entrepiso, así como podemos ver en la imagen. Bien, ya Sí, para finalizar, mencionaremos el tema de la propuesta, donde, como había mencionado mi compañera, tenemos el ejemplo de una vivienda informal, en la cual tranquilamente podemos decir que el predimensionamiento no es el adecuado, ¿no? Bueno, sabemos como contexto que en Lima se construyen anualmente 50.000 viviendas informales, mientras que solo 21.000 son formales. A nivel nacional se espera una construcción de más de 84.000 viviendas informales cada año. En las propuestas para mejorar la situación, tenemos como primer punto programas de mejoramiento de vivienda, implementar programas con subsidios o créditos accesibles para mejorar las condiciones estructurales y de habitabilidad de las viviendas. En el punto número 2, educación y capacitación, capacitar a los habitantes en construcción segura y sostenible y en gestión comunitaria para fortalecer la resiliencia y calidad de las construcciones, como lo han venido haciendo otros arquitectos en diversos países. En el punto 3, regularización de la propiedad, formalizar la situación legal de las viviendas informales para otorgar seguridad jurídica y facilitar el acceso a servicios básicos. Como podrán observar, hemos hecho un aproximado de lo que vendría a ser este improvisado proyecto, en lo cual nos hemos centrado en encerrar con los arriostres y guiarnos de las columnas que vemos en las imágenes y también las vigas, lo cual nos está sirviendo para poder dar mayor seguridad y mayor estabilidad a ese edificio de 9 pisos. En el caso de la materialidad, optamos por el tema estructural, aplicar lo que es el acero laminado, en este caso es de espesor de 10 milímetros, ASTM A 572 grados 50. La longitud que estamos usando para esta solución que estamos proyectando para esta vivienda es una longitud de 6 y 9 metros. El acero, las piezas son compuestas para aplicaciones estructurales justamente, formadas con perfiles laminados en caliente y con uniones soldadas. Estructura de contención lo utilizamos para lo que es los muros internos en forma de X y en el caso del arrastramiento diagonal y vertical en ambos lados para la escalera.